La normalidad es una ilusión. Lo que es normal para una araña es el caos para una mosca. La palabra normal puede ser una falacia, como también una importante cuestión sobre la epistemología y la filosofía, pero también, por última cuenta, puede ser una increíble herramienta de manipulación. Pero vayamos por pasos. Por un lado, en cuestiones médicas se usa normal, casi como sinónimo de adecuado, ya que es tan grande la complejidad del sistema biológico humano que prácticamente decir que alguien está sano es ver si los conteos y los aspectos observados en el mismo encajan con un sujeto promedio, es decir, con el valor esperado y o característico de una cantidad finita de valores recogida de la observación de aquellos a los que se considera sanos. O sea, básicamente comparar un montón de gente a la que le hemos dicho que está sana con alguien que parece no estarlo, solo para ver en qué se diferencian e intentar igualarlos. Hasta aquí normal, como concepto, sigue poseyendo un buen uso práctico y de reflexión científica, pero su sentido se empieza a deformar y a perder entre más se aproxima a lo social, principalmente porque en ese contexto es muy útil para controlar a grandes masas de personas. Elevaré una pregunta sencilla, pero compleja. ¿Qué es una persona normal? ¿Cómo debe de comportarse una persona normal? Imagina el siguiente escenario. Una persona te dice, bueno, ya parce, ¿por qué no habla usted normal? Y tú respondes, no, yo hablo normal, es más, ni siquiera tengo acento. Y te responden, ¿pero qué habla usted? Si se le nota clarito que usted no habla normal. Claramente aquí estamos ante una posición en la cual normal no tiene nada de universal. De hecho, mucha gente tiene esa creencia de que no tiene acento, que ellos hablan normal y que los demás no, cuando es todo lo contrario. Ni siquiera el español más neutro es el español normal. Pero este asunto se va a explicar solo en tanto avancemos en el tema. Siendo un escenario social, nada es tan simple. Pongámoslo de este modo. Un nivel menor sería esto de que hagan chistes o se burlen de ti por no comportarte o por no ser normal, como en el caso del pueblo chileno al que se le critica por la forma en la que se expresa. Sin embargo, en un nivel mayor o bajo otras condiciones, no ser normal puede ser sinónimo de discriminación, exilio o hasta pena capital, pero eso lo veremos más adelante. Porque en lo social entra normalmente lo político, y lo político puede dirigir el retorcimiento de los saberes científicos hacia todo tipo de intereses. Por ejemplo, el poder de la URSS se deshacía de sus detractores declarándolos anormales o subnormales mentales, por lo que luego les podía encerrar de por vida en manicomios. Este ejemplo nos muestra lo que normalmente está involucrado en la instrumentalización de la normalidad para fines políticos. Un poder, un interés, una visión científica como lo es la patología mental, y por último una consecuencia social, el aislamiento. Estos, nuevamente, son los elementos de la instrumentalización de la normalidad para un interés. Este, por desgracia, es uno de innumerables ejemplos de cómo se desenvuelve el concepto de normalidad, que al final de cuentas está íntimamente ligado a la palabra norma. O sea, lo normal o la normalidad es aquello acorde a las normas de lo bueno, de lo adecuado, de lo deseable. Lo que nos lleva a una inquietante pregunta. ¿Las normas puestas por quién? En esto uno podría decir, bueno, es que son los gobernantes los que ponen las normas. Y sí, pero es que es una respuesta tan incompleta y reducida como el universo son solo un montón de átomos y ya está, ya se acabó, no hay más. Para responder quién pone las normas y por tanto quién controla lo que es normal, hay que ver la historia de la persona que inventó lo normal. Adolphe Quetelet es el creador del concepto humano de lo normal. Era un astrónomo que al ver frenados sus intentos de dedicarse al estudio y exploración de los cielos, viró a estudiar la sociedad, usando la filosofía de la búsqueda de los patrones poco claros con base a las observaciones estadísticas. Filosofía, o mejor dicho, epistemología, muy importante en los primeros años de la astronomía. Lo que veremos a continuación no solo puede contar para esto, sino también como un buen ejemplo de por qué la ciencia no es tan sencilla y debe de ser rigurosa como adaptativa a su objeto de estudio.
Adolf hizo algo que parecía una genialidad. Aprovechando que en esa época empezaban a darse los primeros censos modernos, usó la estadística y promedió la información de personas para así poder conocer de forma general, pero más aterrizada, a la sociedad y sus individuos. El problema llegó cuando supuso que alguien que fuera promedio en todo era alguien bien o más acercado a lo bien, a lo bueno. Algo parecido a lo que ya se explicó sobre la práctica médica al principio, aunque en este caso es al revés. Esa práctica médica se parece a esto porque nace de aquí. Para Quetelet, todos los diferentes a su visión del promedio estadístico eran seres alejados de lo bueno, de forma que con el tiempo lo promedio se transformó en lo normal, o sea, lo adecuado, lo que sigue las normas de un planteamiento cientificista, no confundir con científico, o las normas mismas de la naturaleza, de lo que debe de ser, en la cual la desviación estadística era algo simplemente malo o incluso aberrante. No es sorpresa, pues, que todos esos que exhiben comportamientos o formas de ser no queridas o no adecuadas para la hegemonía se les llame desviados. Esta idea de la normalidad o de que existe un ser humano normal, o sea, adecuado o bueno, y que por consiguiente de que el resto es desviado o hasta indeseable, se volvió parte fundamental de la modernidad y la ingeniería social, donde sin importar si fuera el capitalismo o el socialismo, varios poderes intentaron llegar a ese buen o normal ser. El método fue sencillo pero terrible: eliminar lo que causaba diferencias entre las personas, o ya, eliminando o apresando a los diferentes, bajo la idea de que lo diferente nos aleja de lo normal, de lo bueno, de lo adecuado, del estado natural, del estado incorrupto. El horror de Camboya, así como el fracaso de los objetivos de la modernidad como discurso arquitectónico, estaban en que esa fijación por eliminar lo que creían desviaba y diferenciaba negativamente estaba errónea, pues por científico que sonara eso de la gente normal, o la gente igual entre sí, y por tanto libre de dar todo su potencial productivo de forma ordenada, era algo falso. Una visión cientificista apoyada por la filia a la técnica, es decir, la fijación con el intento de objetivizar toda la realidad y por tanto de hacerla más efectiva, productiva y sobre todo ordenada. Así como si toda la humanidad entera se pudiera administrar como una fábrica. Así se erigió una sociedad de normas, normalizaciones, llena de instituciones y aparatos de control, tal como ya lo versaría Foucault en sus estudios. Pongamos de ejemplo a la escuela tradicional, que aunque sigue evolucionando, tenía clara una imagen de estudiante ejemplar, que debía intentar replicar en sus asistentes. Y es que la mera palabra de ejemplar nos muestra la idea de que ser un ejemplo está relacionado a estar bien o correcto. El ejemplo sería eso, el promedio, la expresión estereotípica. El estereotipo de buen doctor, el ejemplo de abogado y demás estarían ligados íntimamente a ese profundo foso de lo normal, donde hay una especie de forma ideal para cualquier persona. Aquí entonces se aclara que lo normal se inventó para estandarizar el estudio de la sociedad, o sea, para hacer posible estudiar la sociedad. Pero luego evolucionó hasta intentar no estandarizar el estudio, sino estandarizar a la sociedad misma, a sus grupos y a sus individuos. Bien se puede señalar el sueño de un gobierno mundial, lleno de personas iguales, como un producto de esta invención de lo normal. Que dicho sea de paso, esta palabra de lo normal se equipara bastante al término de natural, para todo tipo de falacias argumentales donde todo tipo de gente dice, así debe de ser porque es natural. Hay que deshacerse de esas imposiciones, porque sin ellas seremos libres, seremos como siempre debimos haber sido. Estas falacias se usan y se usaron con buenas intenciones, pero con muy fallidos resultados en la búsqueda de la igualdad, y obviamente también en esa búsqueda de una humanidad mundializada y con un solo gobierno. Pero esto ha cambiado, ¿no? La gente ya no quiere ser normal, todo lo contrario, quiere ser excepcional, quiere ser extraordinaria. Esto no implicaría entonces que toda esta fijación por lo normal estaría decayendo realmente. No, la verdad es que no es tan sencillo. En realidad lo que estaría significando es que esta fijación con lo normal está evolucionando o está transformándose o incluso adaptándose. La sociedad ya no funciona como lo señaló Foucault. Esto hace que la mediocridad, que era vista como un ideal, ahora sea despreciada públicamente, pero no necesariamente rechazada.
pero no necesariamente rechazada en lo íntimo, en lo institucional y en lo estructural. El punto es que ya no se trata de ser de un modo, sino de ser siempre más y más y más. Pero aún así, esto sigue siendo una idea estadística, donde ya no se trata de estar en el promedio, sino sobre el promedio. Las apuestas y los riesgos son elevados, pero los medios masivos no paran de decir que los premios son mayores, por lo que ningún sacrificio es grande, pues en esta visión edulcorada quien sea puede llegar a la cima. Si en los años 70 se inventó el término normalización para referirse al proceso en el que se busca que una persona con discapacidades pasase por terapia y capacitación para acercarse lo más posible a una vida normal, en la segunda década del segundo milenio, el proceso ahora es diferente en algunos países, que es básicamente abortar a los que se detecta con síndrome de Down por su íntima relación, aunque no total, con las discapacidades cerebrales. El cambio de mentalidad es claro, pero sigue sobre el eje de eliminar o acentuar cosas con fijaciones estadísticas. Esto porque se quiera o no, el concepto de normalidad, con todo lo dicho, aún ahora es muy confortante. Y como ya se dijo, se invoca para decir cómo deberían de ser las cosas, así como el concepto de natural. Muchas de las ideas conservadoras irían de eso, de la búsqueda de un regreso a una normalidad idealizada, por medio de la eliminación de las llamadas desviaciones. Las ideas más progresistas, por su lado, igual buscarían una normalidad, pero diferente, a través de la eliminación de las cosas que normalizan lo que no les parece adecuado ideológicamente, las diferencias de las imposiciones y de diferentes constructos sociales que les llevan a la idea de que los seres humanos en su estatus normal, sin que la sociedad se meta, son seres más cercanos y más adecuados para la igualdad, y muchas veces para la justicia. O sea, esa idea de que solo necesitamos quitar y deshacer algunas cosas y todos nos vamos a volver buenos, como si eso fuera, ¿cómo se dice? Sí, el estado normal de las cosas. En otras palabras, conservadores, progresistas, no habría gran diferencia. Ambos buscarían imponer sus visiones de normalidad como forma de imponer su visión. Esto porque hoy día la normalidad viene siendo parte íntima del tejido de la sociedad y del poder dentro de ella. Atrás ya se ha explicado cómo se usa el término normal en política, pero para poder concluir debemos hacer un último hincapié. Una conclusión difícil y problemática, pero necesaria. La conclusión es que cualquier cosa puede normalizarse o desnormalizarse. Varios momentos de la historia reciente dejan de claro que la normalidad puede alterarse a voluntad o puede perder todo su control. Hasta los horrores más grandes pueden ser aceptados por sociedades civilizadas. Hasta esos que fueron considerados enemigos pueden convertirse en héroes y luego otra vez en villanos, dependiendo de los intereses de una u otra potencia. Por lo que viendo las cosas de una manera todavía más amplia, a futuro nosotros podríamos ser juzgados como bárbaros incivilizados por nuestros sucesores, o incluso al revés. Estos sucesores podrían llegar a alabar lo que hoy vemos como grandes virtudes a esos que hoy vemos como nuestros más grandes errores y problemas. Al final, si la normalidad se desdibuja, nos enfrentamos a que la humanidad vive atrapada, pero potenciada por sus creencias. Como si la humanidad estuviera a la deriva en una frágil balsa sobre un terrible y oscuro océano. Una balsa que le evita caer en la infinita incertidumbre, pero que a la vez le apresa en un confort que necesita para sobrevivir, pero que no necesariamente promete un futuro esperanzador. Díganme ustedes, ¿qué opinan que es lo normal? A hoy día, ¿qué tan dentro, qué tan profundo de todo lo que llegan a pensar está bien metida esa idea de lo normal? Déjenlo aquí en los comentarios, seguro que yo lo leeré y quizá le deje un corazoncito o un comentario. En todo caso, muchísimas gracias por apoyarme. Si les ha gustado este video y quieren que este canal siga haciendo más videos y sobre todo seguir mejorando, compartir, comentar, puntuar y recomendarlo sería de gran ayuda. Sin más por el momento, se despide César Hernández, también conocido como Esquizofrenia Natural. La realidad es frágil.